Bisnieto. Ujú. Hola, hola, hola. Muy bien. Saludarles nuevamente. Eh, eh, Estamos compartiendo, ¿verdad? Por favor, eh, me indican, por favor, si estamos compartiendo la diapositiva. Buenas noches, licenciado. ¿Se ve? Muy bien, muchísimas gracias. Bien, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy, ¿no? Ya en una anterior clase hemos ido viendo lo que es hemos ido haciendo análisis de los fundamentos de la evaluación y, y de algunas teorías también que se han desarrollado respecto a esta temática. Hoy vamos a ver otra parte de la evaluación. Eh, Otra parte de la evaluación, decía, ¿no? Son conceptos, son elementos muy importantes en esta temática. Eh, Ustedes saben que la evaluación es una parte muy importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Habíamos indicado que la, el, la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje está íntimamente ligado o relacionado a lo que se llama los procesos de evaluación, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de procesos de enseñanza-aprendizaje, eh, hay, hay las ciencias de la educación, ¿no? Hacen el análisis de esta materia y dentro de lo que significa las ciencias de la educación, ¿no? Podemos también tener otras disciplinas que son parte componente de esta ciencia y que tienen importancia, que tiene mucha importancia para desarrollar, ¿no? Los procesos, lo que significa la teorización eh, de la educación en su conjunto. No, me refiero, por ejemplo, a una disciplina muy importante en el campo educativo que es la pedagogía. La pedagogía que se ocupa de hacer análisis teórico de los fundamentos de la educación, las distintas teorías, los distintos enfoques que se han ido desarrollando en el transcurso del tiempo, ¿no? Y que actualmente también continúan siendo estudiados, analizados por distintos investigadores educativos, ¿no? Desde una teoría inicial, ¿no? Que nosotros llamamos un modelo tradicional de educación, se lo ha llamado el conductismo, ¿no? Que ha tenido su importancia allá por los años de 1950, 60, 70. ¿No? A partir de los años 80 ya aparecen otras corrientes que han ido mejorando el análisis de lo que es el campo educativo, ¿no? El cognitivismo, el constructivismo, ¿no? Y que actualmente hay otro enfoque que tiene mucha relevancia
y se le llama el enfoque de competencias, ¿no? Un enfoque, una teoría nueva que está imponiéndose dentro del campo educativo en estos tiempos, ¿no? Entonces, a esos procesos educativos, a esa evolución de lo que significa el análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ha ido siempre ligado, repito, este otro tipo de proceso, ¿no? Los procesos evaluativos, la evaluación, ¿no? Inicialmente la evaluación ha tenido características distintas a las que hoy se maneja, por ejemplo, en el enfoque de competencias. Se dice que la evaluación debe ser permanente, tiene que ser dinámica, ¿no? Mientras que en el enfoque tradicional, en el enfoque conductista, ¿no? La evaluación tenía la característica de ser puntual, ¿no? Y generalmente la evaluación estaba dada por una calificación, por un valor, ¿no? Pero en estos tiempos también se le da valor, pero va adquiriendo otras características como el caso que les decía, tiene que ser permanente, tiene que ser dinámica. El docente tiene que buscar una serie de estrategias que puedan, que permitan conocer, que permitan darle el valor correspondiente a los estudiantes, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son los aspectos positivos y negativos que se debe ir, si son negativos, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos negativos que se debe ir revisando, corrigiendo, fortaleciendo en lo que significa la, el campo educativo? Bien, en ese sentido, entonces vamos a continuar y vamos a ver ahora los ámbitos de la evaluación, ¿no? Y cuando hablo de ámbitos de la evaluación, en esta otra diapositiva vamos a ver cuáles son esos ámbitos de la evaluación. O sea, eh, la evaluación no es nada más que el proceso de valorar al estudiante, ¿no? Es todo un proceso. Y la evaluación dentro, en el conjunto de lo que significa eh, la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Tiene varios elementos, varios componentes, ¿no? Y de ahí es que hacemos análisis de esto que dice el ámbito de la evaluación. ¿Dónde y a quiénes vamos a evaluar, ¿no? Y cuando hablamos de ámbitos de la evaluación, vamos a tener que tomar en cuenta, por una parte, hacer evaluación de los centros educativos. Por otra parte, cuando hablamos de ámbitos de la evaluación a los programas educativos, ¿no? Por otra parte, tenemos que hacer evaluación a los docentes, ¿no? A los profesionales de la formación, ¿no? Y por otra parte, por último, tenemos que hacer también otro ámbito de la evaluación, va a ser la evaluación de los aprendizajes del alumno, ¿no? Y esta parte es la más importante, ¿no? La evaluación de los aprendizajes del alumno, del estudiante. Entonces ahí hemos punteado, ¿no? Cuáles son los ámbitos de la evaluación. En cada una de estas partes, ¿no? Se va a manejar seguramente una serie de criterios, una serie de métodos, de técnicas que permitan hacer la valoración, ¿no? La valoración del proceso educativo. Y comencemos haciendo o analizando cómo se evalúa en los centros o cómo es la evaluación a los centros de educación, ¿sí?
Y aquí también ya tenemos punteado. Seguramente vamos a desarrollar posteriormente, ¿no? Cuando hablamos de evaluar centros, tenemos que tomar en cuenta la naturaleza y dimensiones de la evaluación de centros, ¿no? Cuando hablamos de naturaleza y dimensiones, nos estamos refiriendo a eh, em, qué, eh, cuál es la característica de los centros, dónde están ubicados geográficamente, por decir. Eh, También debemos hacer análisis de, por ejemplo, geográficamente decimos, en qué lugar, ¿no? El centro, ¿no? Seguramente está ubicado en una determinada región. Y para evaluar los centros tenemos que tomar en cuenta los, todas las características geográficas, culturales, eh, económicas, sociales, ¿no? Y otras que van a ser necesarias para desarrollar los procesos evaluativos de los centros de educación, ¿no? Entonces, algo así como tenemos que hacer tenemos que tomar en cuenta el diagnóstico y a partir de una serie de criterios vamos a seguramente evaluar, hacer la evaluación de los centros educativos dentro de un contexto, ¿no? En un en un determinado espacio, en un ámbito. Más o menos esa es la idea. Y para empezar, ¿no? Tenemos que conocer la naturaleza y las dimensiones de la evaluación de los centros. Por otra parte, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta tenemos que tomar en cuenta los procesos de evaluación. O sea, eh, ¿qué, qué características, qué indicadores seguramente vamos a elegir de los centros, ¿no? Los procesos, de algunos elementos dinámicos dentro de lo que significa los centros educativos. Y también la evaluación externa y la evaluación interna, ¿no? O sea, ver la parte interna de que se compone el centro educativo. Y por otra parte, también será necesario, ¿no? Eh, los, la parte aledaña, ¿no? La parte que corresponde eh, a aquellos centros que son vecinos en todo caso, ¿no? Aquellos centros que son parte componente de una zona, de una ciudad, no sé, ¿no? Entonces hay que también hacer ese análisis, hay que tomar en consideración ese tipo de criterios, ¿no? Algunos elementos que nos permitan evaluar, por una parte, ¿sí? El centro de manera interna y por otro, su relacionamiento eh, con el mundo exterior, digamos, de la unidad educativa. Y por último, siempre será necesario tomar en cuenta la metodología. ¿Qué metodología voy a aplicar o voy a utilizar para desarrollar estos procesos evaluativos, ¿no? Cada una de estas, cada una de estas partes, de estos elementos, tiene su característica y en base a esa característica vamos a buscar una metodología. Lo mismo ocurre cuando hablamos de la evaluación de programas, ¿no? Una cosa, eh, un elemento es hacer la evaluación de los centros, pero también cuando hablamos de evaluación de programas, ¿no? Seguramente vamos a tener que manejar otros conceptos, como aquí está punteado también, perdón, un momentito.
Ya, perdón, decía, ¿no? Cuando hablamos de evaluación de programas, ¿no? Tenemos que manejar otros elementos, otros conceptos, como la conceptualización de la evaluación de programas. O sea, inicialmente, ¿no? Para hacer la evaluación de programas tenemos que tener conocimiento teórico de en qué consiste la evaluación de programas, ¿no? Programas está relacionado. Programas no significa otra cosa que la planificación que hace cada centro, la planificación anual, semestral, bimestral, ¿no? La planificación de clase que los docentes tienen para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, pero esos elementos deben ser evaluados. Tenemos que conocer si están siendo desarrollados adecuadamente, ¿no? En base a los objetivos que se han ido planteando, ¿no? Estarán siendo logrados, ¿no? O habrá eh, algún problema en el desarrollo de en el logro de esos objetivos, ¿no? Entonces, para ello es siempre necesario desarrollar procesos evaluativos que nos van a permitir qué cosa, ¿no? Conocer problemas, conocer debilidades, falencias repito, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando vamos a hablar de la evaluación de programas también, ¿no? Vamos a tocar la evaluación del diseño, desarrollo y resultados de un programa, ¿no? Lo que hace rato decía, ¿no? Evaluar la planificación curricular de un centro de formación, de un programa, ¿no? Entonces, y para ello el docente, el director, ¿no? Tienen que tener una serie de métodos, técnicas, tienen que tener instrumentos para hacer la evaluación correspondiente. Pero cuando hablamos de evaluación de programas, también se tiene que aplicar metodología, ¿no es cierto? Tenemos que aplicar metodología, métodos, técnicas, instrumentos, básicamente instrumentos, instrumentos que van a servir para qué? Para recoger la información, ¿no? Para recoger información, una vez ordenada la información, hacer el análisis y sacar conclusiones. Conclusiones para tomar decisiones en la mejora siempre de los programas o de los planes educativos. Y cuando pasemos a ver la evaluación de los profesionales de la formación, ¿no? La evaluación del docente, ¿no? También en esta, esta parte, ¿no? Esta parte de lo que significa un, eh, el ámbito de la educación, ¿no? Estamos hablando del ámbito de la educación y el ámbito de la educación está íntimamente relacionado con el ámbito de la evaluación, ¿no? Entonces tenemos también que evaluar a los profesionales, a los docentes, a los que enseñan en la clase. Y para ello hay que tomar en cuenta algunos elementos como aquí están punteados, ¿no? Aspectos previos al establecimiento de un sistema de evaluación, la finalidad e indicadores de la evaluación, fases de un sistema de evaluación de profesionales de la formación, ¿no? Aquí estos elementos están relacionados con la evaluación del profesional, del docente. Y por último, evaluación de los aprendizajes del alumno, ¿no? Les decía, es la parte más importante, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la parte más importante o los actores determinantes, los actores más importantes son los estudiantes, conjuntamente los docentes, ¿no? Entonces, el objetivo último de una unidad educativa, ¿no? Es
es optimizar el conocimiento de los estudiantes, ¿no? Que los estudiantes puedan, ¿no? puedan desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje eh, cualitativamente, ¿no? De manera óptima. ¿Y cómo vamos a hacer cómo vamos a desarrollar la evaluación en este ámbito? ¿No? Vamos a hacerlo seguramente, ¿no? A través de una reconceptualización de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Tenemos que conceptualizar también, ¿no? ¿Qué es inicialmente los aprendizajes? ¿No? El proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta parte seguramente vamos a tener que tener conocimiento de la planificación curricular. Dentro de la planificación curricular, qué elementos importantes se tiene, ¿no? Por ejemplo, los contenidos mínimos, los contenidos que van a permitir la, eh, el fortalecimiento de las capacidades de los estudiantes, ¿no? De sus conocimientos, ¿no? En, en la etapa de la planificación curricular, ¿no? Pues les decía, por una parte vamos a tener que eh, describir o tomar en cuenta los contenidos. Por otra parte, tenemos que hacer análisis de la metodología de enseñanza, de los medios que se va a utilizar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Una serie de elementos que van a ser importantes y que esos elementos, ¿no? tienen que ser evaluados, ¿no? Para ver si realmente, ¿no? se ha planificado acorde a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Entonces, la evaluación sirve para eso, para analizar, para hacer una autoevaluación, para hacer una coevaluación, una heteroevaluación, ¿no? Y de esa forma, ¿no? La institución, ¿no? en su conjunto va a poder seguramente, ¿no? Tener conocimiento, ¿no? de eh, va a tener conocimiento a través de los procesos evaluativos, claro, ¿no? A través de los procesos evaluativos va a poder ver cuál es, ¿no? Eh, puede ser cuantitativamente o cualitativamente, ¿no? Cómo está cómo se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, esta parte, la evaluación de los aprendizajes del alumno es importante, es determinante, diríamos, en el campo educativo, ¿no? Y para ello lo que vamos a también tomar en cuenta son algunos aspectos. La reconceptualización de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, el proceso de evaluación y las técnicas de evaluación, ¿sí? Las técnicas relacionadas con los instrumentos de evaluación, ¿no? Porque los instrumentos son aquellos, es la herramienta que va a permitirle al docente, ¿no? Cómo, eh, cómo captar la información, ¿no? Cómo obtener la información para tener conocimiento sobre una determinada característica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a través de esa característica seguramente se va a hacer una determinada valoración, ¿no? Y esa valoración es la evaluación en todo caso. Bien, pero a ver, vayamos un poco desarrollando todo esto, ¿no? De manera sintética, es resumido en qué consiste esta parte de
los ámbitos de la evaluación. No, no nos olvidemos. Vamos a hablar seguramente de la evaluación de centros, la evaluación de programas, la evaluación de los profesionales de la formación y la evaluación del aprendizaje del alumno, ¿no? Entonces son esos cuatro elementos que nos van a servir para desarrollar esta parte del tema relacionado a los procesos evaluativos. Bien, a ver, ¿qué decimos aquí cuando hablamos de evaluación de centro, ¿no? Un principio cada vez más aceptado en el seno de las organizaciones es que la buena evaluación es una inversión. Por lo tanto, hoy se considera una necesidad invertir en evaluar las organizaciones para aumentar la calidad de las mismas. ¿No? Aquí un elemento en este párrafo, ¿no? Se maneja un elemento bien importante. Dice que las organizaciones, ¿no? deben hacer inversión en la evaluación. ¿Mm? ¿Para qué? Para aumentar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Mm? Eh, no sé, alguien tal vez podría, un poco para compartir nuestros conocimientos, ¿no? ¿Qué más podríamos aportar sobre este párrafo y donde se está puntualizando, ¿no? Hay un autor que ha hablado de inversión, ¿no? Cabrera en el año 2000 y él ha dicho, ¿no? Eh, que las organizaciones, ¿no? deben hacer inversión dentro de lo que significa la evaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque este autor dice que invertir eh, aumenta la calidad, ¿no? del proceso de enseñanza-aprendizaje. A ver, quisiera algo más compartir con ustedes. Tienen la palabra. ¿Qué más podrían argumentar al respecto, señores diplomantes? Hola, hola, hola. Adriana, no sé si podría compartir. Hola, creo que no está conectada, Adriana. Bien, pero, a ver, vayamos viendo más abajo, ¿no? O sea, decimos que en este apartado, perdón, nos vamos a centrar en la evaluación de las organizaciones, de los CEN, ¿no? Eh, sean estas de naturaleza formal o no formal, ¿no? Em, pero también, a ver, compartiremos qué querrá decir cuando se dice eh, centros educativos de naturaleza formal o no formal. A ver, alguien podría argumentar sobre esta parte. Hola, hola, hola. De otra forma podemos decir, ¿no? Centros, a ver, en nuestro país tenemos, no solo en nuestro país, a nivel internacional, se clasifican a los centros educativos, ¿no? Desde el punto de vista de la naturaleza desde el punto de vista del desarrollo de sus actividades o naturaleza de sus actividades, ¿no? Centros educativos formales, no formales, también hay formales, no formales e informales. A ver, ¿qué podemos decir al respecto?
¿cuáles serán aquellos centros formales? ¿Y cuáles serán aquellos centros no formales? ¿Y cuáles serán aquellos centros informales? ¿Alguien podría participar? Señores diplomantes, hace rato invité a Adriana, no me contestó. Aida Jimena, licenciada Aida Jimena, ¿podría compartirnos? ¿Podría decirnos, podría darnos un ejemplo de centros educativos formales, centros educativos no formales y centros educativos informales? También hay esa clasificación. Hola, ¿me están escuchando, señores diplomantes? Hola, hola, hola. Hola, quisiera un retorno, señores diplomantes, o estoy hablando solo. Te escuchamos, Lice. Ya. Muy bien, vamos a continuar. Parece que no quieren participar. Bueno, Noches, continuaremos. licenciado. Decida. Hola, hola. Sí, adelante, tiene la palabra. Buenas noches, licenciado. Habla Aida Álvarez. Ya, Respecto a adelante. la consulta que tenía de lo que son los centros educativos formales, yo indicaría que son los centros educativos donde se imparte una educación formal, es decir, una educación estructurada y organizada. Y esto, los ejemplos que podemos tener en cuenta podrían ser las escuelas, los colegios, las universidades, en lo que son los formales. Muy bien, muy bien. Ya. Eh, ah, De los informales, la verdad de eso sí, licenciado, tengo un poco de duda. No tendría algún ejemplo de aquello. De los formales sí, lo que le había indicado. Sí, muchísimas gracias. Ya, está bien, ¿no? Los formales, la compañera, la licenciada, ha indicado, ¿no?, en qué consisten y como ejemplo ha indicado aquellos centros, los colegios, ¿no? Los colegios, pero, bueno, las escuelas, los colegios, las universidades, ¿no? Son centros educativos formales. ¿Por qué se dicen formales, no? Por distintas caracterizaciones. Uno, ¿no?, principalmente porque es el Ministerio de Educación quien acoge a este tipo de instituciones, autoriza, ¿no?, su funcionamiento. Es el Ministerio de Educación, ¿no?, autoriza. Y por otra parte, otra caracterización que le podemos dar a este tipo de centros formales es que a la finalización de un determinado ciclo o nivel de estudio, van a otorgarle un certificado, una libreta, un título, ¿no es cierto? Son centros educativos formales porque tienen autorización legal, ¿no? Por eso se dice eh, centros educativos formales. Y los no formales, ¿no? Eh, los no formales, como ejemplo, podríamos dar, o sea, los no formales son aquellos que no están dentro de esa categoría. O sea, no han sido creados para desarrollar actividades, procesos de enseñanza-aprendizaje exclusivamente y no son autorizados por el Ministerio de Educación, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, un centro de salud. Un centro de salud, ¿no? Tiene otro carácter, es una institución, ¿no?, que presta servicios de salud, no servicios educativos, pero también puede dar procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no?
cursos de capacitación, cursos de actualización, puede dar, pero esas actividades educativas, ¿no? No están reguladas por el Ministerio de Educación, ¿no? No están reguladas, no están autorizadas. Sin embargo, puede. Y para que esas instituciones puedan otorgar certificados, diplomas, ¿no? De manera legal, van a tener que hacer convenio con alguna institución educativa formal, ¿no? Entonces, ahí vemos los centros, centros educativos no formales, ¿no? Como ejemplo les decía, ¿no? Y los informales, ¿no? Algo similar que los no formales, pero eh, los informales, como dice su nombre, son más informales, o sea, no tienen, no tienen una planificación concreta, no tienen una planificación bien elaborada, ¿no? La planificación es de manera informal, como se dice, por eso se dicen informales, mientras que los centros, aquellos que en determinado momento se les va a llamar o van a desarrollar procesos no formales, de alguna manera van a tener una planificación elaborada, ¿no? Tienen su planificación. Por ejemplo, un centro de salud, cuando quiere dar cursos de capacitación, actualización, ¿no? Tiene que demostrar, tiene que mostrar, ¿no? El contenido de su tema, el contenido de la materia, ¿no? Tiene que mostrar a quién, a la autoridad correspondiente, ¿no? Si está haciendo convenio con una institución educativa, ¿no? Le tiene que demostrar, ¿no? Bajo qué criterios, bajo qué planificación va a desarrollar una determinada capacitación o actualización, ¿no? Entonces, más o menos por ahí van cuando se habla de centros de carácter de naturaleza formal, no formal o informal. Pero todos estos tipos de centros educativos, ¿no? Se pueden o van a ser posibles, ¿no? De desarrollar procesos de evaluación, ¿no? Van a poder ser evaluados estos centros, sean formales, no formales, informales, ¿no? Los procesos de evaluación eh, están siempre permanentes, están presentes, ¿no? En esa clasificación, en cualquiera de ellas. Veamos ahora la naturaleza y dimensiones de la evaluación decente, ¿no? En una gráfica hemos visto, ¿no? Cuáles son las partes más importantes para evaluar, cómo lo hemos dividido. Aquí vamos a ver, ¿no? Las dimensiones evaluativas de un centro educativo. ¿Qué elementos vamos a tomar en cuenta para evaluar a un centro educativo o a los centros educativos, ¿no? Y aquí vamos a ver, vamos a agrandar un poco más. ¿Ya? Por ejemplo, entonces, cuando hablamos de dimensiones evaluativas del centro educativo, tenemos que inicialmente, ¿no? Bueno, para ir un poco sistemáticamente, ¿no? Tenemos que ver el contexto, por una parte. ¿En qué consiste el contexto? ¿No? El contexto. O sea, tiene una serie de elementos, como lo estamos viendo aquí en este cuadro, ¿no?
vamos a tener que hablar de el centro docente, las dimensiones y subordinaciones, ¿no? Desde el punto de vista de los docentes, contexto. Pero no solamente el, el elemento docente, sino que cuando hablamos de contexto, vamos a tener que hablar de el entorno sociocultural, ¿ya? Los recursos educativos y culturales, las instalaciones deportivas, por ejemplo, ¿no? Y ello significa, ¿no? También, ¿no? Cuando hablamos de contexto, hacer análisis de entorno familiar, ¿no? Por una parte, cultural, y como ejemplos hemos dicho, ¿no? Los recursos educativos, culturales, las instalaciones deportivas, ¿no? Pero también, cuando hablamos de contexto, tenemos que hablar del entorno familiar, la tipología, el nivel sociocultural, el nivel socioeconómico, las expectativas educativas, ¿no? Entonces hay que hacer seguramente todo un diagnóstico. Por otra parte, tenemos que hacer técnicas del centro, ¿no? El tipo de centro, el tamaño del centro, el nivel o modalidad que imparte, sus relaciones con la comunidad, con el entorno, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo análisis del contexto, el hábitat, por otra parte, ¿no? Y cuando hablamos del hábitat, nos estamos refiriendo a el tamaño de la población, el tipo de población, ¿no? Eh, las ocupaciones, las tasas de paro, medios de comunicación, niveles de inmigración, o sea, una serie de elementos que están relacionados a el hábitat, ¿no? El hábitat, o sea, el habitante, el medio donde vive él, o mejor dicho, el medio donde está ubicado el centro educativo, ¿no? Entonces, estos elementos son importantes para desarrollar los procesos evaluativos, ¿no? Tomar en cuenta el contexto, ¿no? Por otra parte, va a ser importante también la infraestructura, ¿no? La infraestructura esto ya es un poco internamente, ¿no? El primer punto, cuando hablamos del contexto, ¿no? Hemos visto, por una parte, no por una parte, sino lo hemos desarrollado desde un punto de vista. Hola, hola, hola. Ya, perdón, perdón. Hay una, eh, hay un ruido, por favor, un minutito, voy a revisar. Ya creo que ha desaparecido. Bien, les decía, ¿no? Entonces, por una parte es importante hacer análisis, tomar en cuenta, ¿no? En la evaluación, ¿no? Cuando hablamos de evaluación de centros, el contexto. Y hemos ido describiendo algunos elementos importantes. No puede, va a haber otros más, no son los únicos, ¿no? Dentro del contexto vamos a tener que hacer análisis de muchos elementos, de los que sean necesarios para lograr una evaluación pertinente, una óptima evaluación, ¿no? Entonces, no van a ser estos los únicos elementos, pero hemos punteado algunos. Decía también que cuando hablamos de evaluación de centro educativo, vamos a tener que hacer análisis de la infraestructura, ¿no? Y la infraestructura, ¿no? Tiene un carácter más interno. Por eso, en la parte derecha, se lo maneja como entrada, ¿no? Es la parte inicial, digamos,
de la dimensión relacionada con la evaluación de un centro, ¿no? La infraestructura. ¿Y qué tenemos que evaluar cuando hacemos análisis de infraestructura? Las instalaciones del centro, los servicios que tiene, el personal con el que cuenta el centro y otros elementos que apoyan de manera externa. Como les decía, puede haber otros más, no son estos los únicos, pero aquí hemos punteado algunos que están relacionados a la infraestructura. Otro elemento, otra dimensión que debemos analizar cuando vamos a evaluar un centro educativo va a ser la estructura, ¿no? La estructura, ¿en qué consiste la estructura? La estructura, ¿no? Por una parte, los órganos de gobierno, unipersonales y colegiados, equipo de profesores, responsables de coordinación didáctica, responsables de servicios, órganos de participación de la comunidad escolar. Entonces estamos viendo que cuando hablamos de estructura, ¿no? Tenemos que hacer análisis un poco ya aquí eh, la conformación de los distintos actores que tiene el centro educativo. Llámese docentes, estudiantes y dirección. Nosotros lo conocemos de esa manera, ¿no? ¿Cuál es la estructura básica de un centro educativo? Estudiantes, docentes y la dirección, ¿no? Los más importantes. Pero va a haber otros elementos, la junta de vecinos, ¿no? En el entorno seguramente vamos a encontrar una serie de instituciones, la iglesia, las juntas de vecinos y así otros elementos que van a ser parte de la estructura de un centro educativo, ¿no? Y aquí lo estamos resumiendo de esta forma, ¿no? Órganos de gobierno, unipersonales, colegiados, equipo de profesores, responsables de coordinación didáctica, responsables de servicios, órganos de participación de la comunidad escolar, ¿no? Y cuando hablamos de estructura, estamos relacionando a lo que significa eh, el proceso de el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Me estoy contradiciendo, creo, estoy reiterando proceso, pero no lo que cuando en la parte derecha se indica proceso, eso significa, ¿no? Que cómo se desarrolla el centro educativo, cuáles son sus acciones, cuáles son las actividades principales que va a desarrollar el centro educativo, ¿no? Eso es el proceso. Y a ello lo estamos relacionando con un elemento, la estructura, pero otro elemento, la función, ¿no? En el proceso está la función, o sea, eh, lo que, lo que le vuelve dinámica a la unidad educativa o al centro, ¿no? Y ahora y vamos a puntear algunos elementos que corresponden a esta etapa, digamos, a esta parte que es la función, ¿no? Las estructuras organizativas desarrollan su función a través del diseño, planificación, desarrollo y evaluación de los programas siguientes, ¿no? O sea, el proceso en esta parte lo estamos dividiendo en estructura por una parte, función por otra parte, y más abajo vamos a también dividirlo en clima institucional, ¿no? La estructura, la función y el clima institucional, en otras palabras, en otras palabras, vamos a decir que es el proceso educativo, el proceso de formación,
o de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y cuando hablamos de la función, ¿no? Decíamos, ¿no? Las estructuras organizativas desarrollan su función a través del diseño, planificación, desarrollo y evaluación de los programas siguientes: programas educativos, programas de funcionamiento interno, programas de administración y servicios, ¿no? O sea, eh, una, una institución educativa tiene que tener programas educativos. Una institución educativa tiene que tener programas de funcionamiento interno. ¿Qué significa programas de funcionamiento interno? Concretamente, ¿a qué nos estaremos refiriendo en otras palabras? A ver, señores diplomantes. Hola, hola, hola. Licenciado Ernesto Puña, no sé, tal vez podría compartirnos algo sobre este punto, por favor, ¿no? Cuando hablamos de programas de funcionamiento interno. En otras palabras, ¿qué estamos queriendo decir? ¿No? Hemos dicho programas educativos. Los programas educativos van a estar seguramente relacionados a los planes, a lo que nosotros llamamos los planes educativos, la planificación curricular, ¿cierto? Los programas educativos. Pero aquí se habla de programas de funcionamiento interno. ¿A qué se refiere cuando se dice aquí programas de funcionamiento interno? Tiene la palabra el licenciado. Licenciada Giovanna Coca, no sé si podría socializar esta parte. ¿Qué son los programas de funcionamiento interno? O, en otras palabras, ¿a qué se estará refiriendo? Concretamente, cuando se habla de programas de funcionamiento interno, se está refiriendo eh, al reglamento interno, al organigrama que tiene la institución educativa, no, en otras palabras, a la filosofía institucional del centro educativo, ¿no? Esos son los programas de funcionamiento interno. O sea, una empresa, una institución educativa tiene que tener esos elementos, esas herramientas que permiten hacer que funcione de manera correcta, de manera coherente, ordenada, sistemática, ¿no? Y que todos piensen siempre, eh, que todos puedan pensar o desarrollar sus actividades en función a los objetivos que se plantea la institución, ¿no? Pero para lograr los objetivos, ¿no? No solo hay una idea, no hay solo un camino, ¿no? Van a haber muchos, ¿no? Y entre los componentes, me refiero a los recursos humanos, en este caso, docentes, ¿no? Y administrativos, cada uno piensa de distinta forma, pero para lograr los objetivos del centro educativo, ¿no? Todos tienen que pensar en base a un objetivo, ¿no? Aunque los caminos sean distintos, aunque el pensamiento sea distinto, pero ¿no? Hay que tratar de llegar a esos objetivos, ¿no? Y para ello va a ser siempre necesario, ¿no? Aquellos elementos, aquellas herramientas que hagan funcionar, eh, eh, puedan orientar,
la marcha de la unidad o del centro educativo, ¿no? Programas de funcionamiento interno, programas de administración y servicios, ¿no? Relacionados al anterior. Pero también, ¿no? Decíamos en el proceso, por una parte hay que tomar en cuenta la estructura, por otra parte la función, y también es importante tomar en cuenta el clima institucional, ¿no? El clima institucional un poco ya más concreto de lo que sería la función, ¿no? La función un poco relacionado a los recursos humanos, ¿no? La función, la estructura organizativa, programas de funcionamiento, de administración y servicios, pero decía, esta parte del clima institucional es más concreto, está más relacionado con la dirección, con la administración del centro educativo, ¿no? Por eso aquí, como elementos, seguramente vamos a tener que tomar en cuenta, cuando hablamos de clima institucional, ¿no? El modelo organizativo, la visión compartida de los valores sustentados y asumidos por el centro, el nivel de comunicación, las relaciones, la participación, las normas de convivencia, el desarrollo profesional del profesorado, ¿no? Entonces, el análisis de esos elementos nos van a generar el clima institucional, ¿no? Nos va a permitir, haciendo el análisis de estos elementos, ¿no? Vamos a poder hacer en determinado momento una evaluación del clima institucional, pero siempre a través de una determinada metodología de evaluación, siempre tomando en cuenta una serie de instrumentos que nos van a permitir hacer los procesos evaluativos, ¿no? Llámese, voy a aplicar cuestionarios, voy a aplicar um, guías de observación, listas de cotejo, no sé, ¿no? Entonces vamos a tener que aplicar una serie de instrumentos para recoger información que nos permita evaluar esta parte que se llama el clima institucional. Y por último, se habla de productos, ¿no? Hemos hablado de entrada, proceso y productos. O sea, resultados, ¿no? Resultados. Eh, en resultados vamos a tener que tomar en cuenta los resultados de la organización del centro, de la calidad de los aprendizajes y desarrollo del alumno, del desarrollo profesional del profesorado, de la reputación y la satisfacción personal de las familias, el alumnado y profesorado y del centro en su conjunto, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar esos productos, los resultados, ¿no? Y para ello también tenemos que munirnos, tenemos que conocer una serie de métodos, técnicas y aplicar, ¿no? Los instrumentos que sean pertinentes para este tipo de indicadores que estamos viendo aquí. Bien, entonces en eso consiste este cuadro, ¿no? Cuando hablamos cuáles son las dimensiones evaluativas del centro educativo, ¿no? Dimensiones, o en otras palabras también diríamos, las partes que van a ser evaluadas del centro educativo, ¿no? Repito, ¿no? ¿Cuáles son las partes que tendríamos que evaluar el centro educativo? El contexto, la infraestructura, la estructura, la función, el clima institucional, los resultados. Continuemos. Una vez que
hemos visto la evaluación de los centros y las partes importantes que debemos evaluar a los centros educativos, ¿no? Ahora vamos a ver la otra parte, la evaluación de programas, ¿no? También tenemos que nosotros, como profesionales en el campo educativo, no siempre en el campo educativo, sino como profesionales que estamos inmersos en procesos de enseñanza-aprendizaje, también es bueno hacer o tomar en cuenta la evaluación de programas, ¿no? ¿Y en qué consiste la evaluación de programas? ¿No? Para hablar de la evaluación de programas, primeramente vamos a tener que conceptualizar qué es la evaluación de programas, ¿no? Y luego vamos a ver seguramente algunos elementos dentro de la evaluación de programas, como ser el diseño, la implementación y evaluación de resultados de un programa, ¿no? Eh, no, básicamente, cuando hablamos de evaluación de la evaluación de programas, no vamos a tener que hacer énfasis en el diseño, la implementación y la evaluación de resultados de un determinado programa o de los programas en su conjunto, ¿no? Eh, y aquí entramos a ver la conceptualización, ¿no? ¿Qué es un programa? Es un plan de actuación orientado a metas pedagógicas, ¿no? Entonces ahí estamos definiendo bien, así una definición bien concreta respecto a lo que es un programa, ¿no? Y repito, un programa dice, es un plan de actuación orientado a metas pedagógicas, diseñado técnicamente de forma intencional que tendrán que realizar personas con distintas funciones, ¿no? Este documento está constituido por aspectos relacionados con los objetivos, contenidos, medios, recursos, la metodología y la evaluación, ¿no? Aquí lo estamos analizando desde bajo el concepto de programas, pero nosotros también podemos relacionarlo, ¿no? Cuando aquí se habla de programas, nosotros los relacionamos con la planificación curricular, ¿no? Entonces, cuando se habla de programas, nosotros vamos a tomar en cuenta que son los planes curriculares, ¿no? Y en los planes curriculares hemos dicho que el plan, ¿qué es el programa o qué es el plan curricular? No es nada más que un documento y que ese documento va a estar constituido por una serie de otros elementos, ¿no? Como aquí indica, objetivos, contenidos, medios, recursos, la metodología y evaluación. Ya, esto de esta forma ha ido haciendo análisis un investigador de apellido Martínez, ya en el año 1995, ¿no? Más abajo todavía seguimos hablando de lo que es la evaluación. Aquí ya un poco vamos a relacionar al programa con la evaluación, ¿no? Y dice, entendemos por evaluación de programas un proceso sistemático, diseñado, intencional y técnicamente de recogida de información rigurosa, valiosa, válida y fiable, orientado a valorar la calidad y los logros de un programa, como base para la posterior toma de decisiones de mejora tanto del programa como del personal implicado y de modo indirecto del cuerpo social en que se encuentra inmerso, ¿no? Entonces, aquí lo mismo que hace rato decíamos, evaluación del programa no es nada más que valorar a un programa, ¿no? Un proceso sistemático. La evaluación es un proceso sistemático, ¿no? La evaluación está diseñada intencional y técnicamente, ¿no? Eh,
Intencional significa lo hacemos de manera, desde, de ver de que de otra forma diríamos, cuando dice intencional, ¿no? Por necesidad de un centro, por necesidad o por siempre con el propósito de mejorar, ¿no? La intención es esa, mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, intencional y técnicamente, ¿no? Técnicamente porque vamos a tener que asumir seguramente una metodología que generalmente hay una ciencia que nos proporciona la metodología, la forma, la, la, la teoría, la teoría metodológica para desarrollar los procesos evaluativos. Y esa ciencia es la estadística, ¿no? La estadística es una ciencia que nos proporciona ¿qué cosa? Nos proporciona un conjunto de métodos, ¿no? Que nos van a permitir recoger información. Y para evaluar necesitamos recoger información, ¿no? Básicamente eso es lo que se hace en un proceso evaluativo, recogida de información. ¿Y qué necesitamos para recoger información? Si dice técnicamente, sistemáticamente, no, técnicamente les decía, lo hace, nos proporciona la estadística, esa herramienta técnica, ¿no? Puede ser un cuestionario, ¿no? Un cuestionario nos va a servir para recoger información, ¿no? Que sea rigurosa, ¿no? Y que contenga información rigurosa, valiosa, válida y fiable, ¿no? A través de la estadística vamos a poder definir si la información que se ha recogido es valiosa, es válida y es confiable, ¿no? La información tiene que ser confiable, fiable, ¿no? Siempre orientado a qué? A valorar la calidad y los logros de un programa, o sea, los logros de una determinada planificación curricular, ¿no? Como base para la posterior toma de decisiones, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos un proceso de evaluación, ¿no? Nuestro objetivo posterior va a ser siempre una toma de decisión. No podemos decir llegamos a esta conclusión. La conclusión es que, por ejemplo, ¿no? Un grupo de niños, un grupo de niños no aprenden matemáticas porque le tienen miedo a la matemática, ¿no? A ese, eh, llegamos a esa conclusión. Le tienen miedo a la matemática, pero tenemos que ir más allá, tenemos que descubrir por qué le tienen miedo a la matemática, ¿no? Y qué podemos hacer para que esos niños no le tengan miedo a la matemática, ¿no? Seguramente a través de ese proceso evaluativo vamos a ir buscando algunas estrategias que permitan, ¿no? Que permitan mejorar los procesos educativos en esa materia, ¿no? En matemáticas. Por ahí el docente no está aplicando una estrategia adecuada al nivel de los estudiantes, ¿no? Por ahí el docente tiene una estrategia muy tradicional, ¿no? Entonces, a través de los procesos de evaluación, ¿no? A través de los procesos evaluativos, no solamente van a permitirnos mostrar, ¿no? Deficiencias en el campo o en el ámbito del estudiante, sino también nos van a permitir mostrar debilidades que tiene el docente, ¿no? Y se tiene que tomar decisiones entonces, ¿no? Entonces los procesos de evaluación son muy importantes para tomar decisiones siempre en el sentido de mejorar
una planificación curricular. En esta diapositiva, ¿no? Eh, vamos a vamos a puntualizar conceptos, ¿no? Siempre relacionados a la evaluación, pero desde el punto de vista del diseño, del desarrollo y los resultados de un programa. A ver, vamos a ver esta parte. ¿No? Es un cuadro, es una guía de evaluación de la fundamentación y diseño de una política y planes de formación, ¿no? Que ha sido diseñada por un autor de apellido Cabrera en el año 2000. Y este cuadro tiene dos columnas. Una columna de parámetros criteriales y otra de cuestiones específicas de evaluación. En la columna de los parámetros criteriales, ¿no? Eh, como ejemplo, este autor nos da, ¿no? Eh, siempre no debemos perder de vista, estamos en el tema de evaluación, ¿no? Para la evaluación, ¿no? Eh, un elemento importante, la pertinencia. Y cuando se habla de pertinencia, ¿cuáles son las cuestiones específicas que debemos evaluar? Dice, cuando hablamos de pertinencia, se relaciona con el proyecto de la organización, con los planes de desarrollo, con los problemas de origen formativo y necesidades de la organización. Perdón, en interrogativo, ¿no? Haciéndose esa pregunta, ¿se relaciona con el proyecto de la organización, con los planes de desarrollo, con los problemas de origen formativo y necesidades de la organización? ¿No? Eso para ver si es pertinente, ¿no? Un determinado plan, un determinado programa, ¿no? Y también hacernos otras preguntas como, ¿se fundamenta en un previo análisis de necesidades? ¿Se ha realizado un análisis de necesidades de forma rigurosa? ¿Son relevantes los criterios que se han considerado para determinar las actividades formativas que figuran en el plan de formación? ¿Se han formulado de forma clara lo que se espera conseguir con la formación a medio y largo plazo? ¿Qué resultados se esperan alcanzar? ¿Qué contribución hará la formación a la organización? ¿No? Entonces, estas preguntas nos van a orientar, ¿no? A responder ese parámetro de la pertinencia de la política o de un plan de formación, ¿no? Por otra parte, otro parámetro, la coherencia, ¿no? Y para analizar la coherencia tendríamos que hacernos estas otras preguntas. Se relaciona con la política de desarrollo de las relaciones humanas, cómo contribuye a la política de relaciones humanas, cómo se vincula a los planes de carrera, se relaciona con el sistema de promoción y desarrollo del personal, se relaciona con otras políticas de la organización, es compatible con el funcionamiento de la organización, de los departamentos, unidades, etcétera. O sea, lo que aquí se quiere ver es, como dice, ¿no? El concepto del parámetro, coherencia, ¿no? Hay coherencia en las actividades, en la descripción de las distintas actividades de una determinada política de desarrollo humano. Eh, no, lo que hay que tomar en cuenta en esta parte, cuando se habla de coherencia, entonces, son coherentes las actividades que se ha programado, se ha planificado, y en la anterior, ¿no? Son pertinentes, ¿no?
son pertinentes las distintas los distintos elementos que se va a eh, que se tiene, ¿no? Pues, pertinencia, coherencia y más abajo consistencia, ¿no? Consistencia interna. Y también otro metro, adecuada cobertura, la eficiencia. ¿No? Entonces son parámetros que van a permitir, son criterios, ¿no? Que nos van a permitir seguramente buena evaluación, diseño relacionado políticas con planes de formación educativa. Y aquí vemos la evaluación del seguimiento, ¿no? Cuando hablamos de y el objetivo fundamental es la evaluación, vamos a hacer la implementación y el seguimiento del programa de formación, ¿no? Eh, a ver, veamos en qué consiste el seguimiento de la implementación y el seguimiento del programa, ¿no? Cuando hablamos de evaluación de la implementación, su finalidad es valorar la adecuación de las actividades formativas diseñadas respecto al contexto donde se desarrollan, identificando desviaciones respecto al plan previsto, ayudando al personal a realizarlas de la mejor manera y en actividades de larga duración, valorando la reacción y el progreso de los participantes hacia los objetivos, es decir, la eficacia progresiva del programa. La evaluación de la implementación y optimización de los procesos formativos tiene tres momentos o fases. Por una parte, describir la actividad o programa de formación, ¿no? Tal como se ha previsto en el diseño e identificar los elementos más significativos. B. Describir cómo transcurre en la realidad del programa en los elementos que se consideren claves para el éxito. C. Valorar las desviaciones y facilitar la optimización de los procesos. En esta diapositiva lo que estamos queriendo puntualizar, no, estamos hablando de la evaluación de la implementación. ¿Qué significa? ¿No? Evaluar la implementación. Implementación eh, está relacionado con la ejecución, ¿no? Ejecución, ¿no? Lo que aquí abajo hemos indicado. O sea, eh, ¿qué es lo que vamos a implementar? Lo que vamos a implementar son los procesos formativos, ¿no? Vamos a implementar una determinada planificación curricular, un determinado programa. Estamos hablando de eso, de un programa. Entonces tenemos que saber implementar un programa, una planificación curricular y implementar o ejecutar, en otras palabras también podemos decir, significa hacer elaboración, eh, la elaboración y al mismo tiempo eh, la elaboración de forma concreta el diseño curricular, la planificación curricular, ¿no? Por eso Ay, no, aquí, no vengas, allá quédate. Ya, pero quédate con hola, el hola, casco ahí hola, arriba. Hijo. El chancho va a venir, se lo va a llevar sino tu casco. ¿Quieres que se lo lleve? Ay, no. ya, hemos silenciado. A ver, eh, pero antes quisiera un comprendido, señores diplomantes, hola, hola,
Sí, licenciado, lo Eh, escuchamos. ya, muy bien, muy bien. Ya, voy a ver, bueno, hemos dado lectura cuando aquí habla de la evaluación de la implementación. ¿Qué significa? Lo que se quiere, lo que se pretende con esta, o mejor dicho, lo que se pretende explicar con esta diapositiva, cuando se habla de evaluación de de la implementación, ¿no? Se quiere, en otras palabras, ¿no? Indicar que cómo vamos a evaluar los planes curriculares, los programas, cómo vamos a evaluar, ¿no? Y para ello, para evaluar los programas, tenemos que conocer los programas, ¿no es cierto? O sea, los planes curriculares. Vamos a tener que conocer. Hemos dicho que una planificación curricular tiene una serie está compuesta por una serie de elementos, ¿no? Por una parte, los objetivos. Siempre es importante mencionar, indicar los objetivos, formular, ¿no? Porque a través de los objetivos vamos a nosotros poder orientar nuestro análisis, la descripción o el diseño de un determinado programa, ¿no? De manera coherente, ¿no es cierto? Entonces los objetivos son importantes. Los contenidos mínimos van a ser necesarios, ¿no? Porque vamos a trabajar en base a esos contenidos mínimos. Pero también va a ser importante la metodología que utilicemos en el desarrollo de esos contenidos mínimos, ¿no? La metodología, los medios que utilicemos al aplicar la metodología. ¿Mm? Y así vamos a encontrar una serie de elementos en la evaluación misma, ¿no? Vamos a encontrar una serie de elementos, les decía, para que eh, en el proceso de diseño o de elaboración del programa educativo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar, ¿no? La implementación, cómo se ha descrito, cómo se ha diseñado un determinado programa, ¿no? Y eso es lo que indica aquí, en otras palabras un poco más técnicas, ¿no? Dice, em, la evaluación de la implementación y optimización de los procesos formativos tiene tres momentos o fases, ¿no? Ahí, describir la actividad o programa de formación tal como sea previsto en el diseño e identificar sus elementos más significativos, ¿no es cierto? Describir cómo transcurre en la realidad del programa en los elementos que se consideren claves para su éxito. Valorar las desviaciones y facilitar la optimización de los procesos, ¿no? Y en este último inciso lo que está diciendo es, ¿no? Si hay algunos elementos, si hay algunas actividades que no están funcionando correctamente, ¿no? Habrá que hacerles la revisión respectiva y reformularlas para que se pueda llegar a los objetivos que se han planteado, ¿no? Más o menos ese es la idea que se pretende con esta diapositiva. Pero continuemos, ¿no? Aquí también hablamos de la monitorización y seguimiento de planes de formación, ¿no? Seguimos más o menos en el mismo esquema, ¿no? Monitorización y seguimiento de planes de formación, ¿no? Es una evaluación interna sobre los procesos de gestión y control del conjunto de las actividades y programas de formación. El objetivo de esta fase es descubrir posibles desviaciones y mejorar la gestión. Aquí un autor también, ¿no? Cabrera es el autor que se toma, ¿no? Presenta algunos indicadores de gestión, ¿no? Sugiere algunos. Por ejemplo, valoración de la cobertura. Proporciona información sobre la incidencia de la formación con distintos colectivos de personas, de su eficacia y de posibles desviaciones. Valoración del esfuerzo y funcionamiento. Se dirige a valorar los esfuerzos humanos y materiales dedicados a la formación y puesta en marcha. Valoración de la productividad.
¿no? Pretende valorar los productos que se obtienen con la formación y su relación con los esfuerzos utilizados para ellos, ¿no? Entonces, para valorar, ¿no? Eh, para hacer la valoración de la cobertura, ¿no? Eh, De, eh, Cuando hablamos de valoración de la cobertura, cuando hablamos de valoración del esfuerzo y funcionamiento, cuando hablamos de la valoración de la productividad, ¿no? Estamos queriendo, en otras palabras, ¿no? Estamos queriendo indicar que eh, va a ser necesario, va a ser importante hacer una monitorización y seguimiento, ¿no? A los distintos elementos que conforman, ¿no? el centro, el centro educativo, en otras palabras. Pero aquí un poco debemos tomar en cuenta a los programas, ¿no? En los programas nosotros vamos a diseñar eso. ¿Quiénes van a ser nuestros actores importantes? O sea, ¿cuáles van a ser los elementos, las variables determinantes de nuestro programa? Cuando hablamos de programas educativos o planes educativos, no, los actores importantes son el estudiante, el docente. Son los dos elementos determinantes. Pero hemos dicho que pueden haber otros y van a haber otros, no son los únicos. Van a haber muchos otros, ¿no? Llámese juntas escolares, eh, las instituciones que están alrededor, ¿no? Aledañas al centro educativo, ¿no? Hay una serie de instituciones, junta de vecinos, sindicatos, no sé, ¿no? Entonces, tenemos que saber, mm, mm, tenemos que hacer evaluación a esas instancias, a esos elementos, monitorear, hacer seguimiento, ¿no? Eh, Inicialmente en el diseño. Y aquí dice, ¿no? Inicialmente en el diseño, o sea, cuando diseñemos, cuando elaboremos los elementos. Y también para hacer los procesos evaluativos debemos tomar en cuenta a esos actores, a esos elementos, ¿no? Seguramente vamos a programar, ¿no? Situaciones o momentos evaluativos en determinados momentos, ¿no? Lo haremos a través de una monitorización o seguimiento, ¿no? de los planes de formación, ¿no? Entonces, por ahí nos está indicando esta parte cuando hablamos de que se debe hacer monitoreo y seguimiento de los planes de formación. Y la evaluación de resultados, ¿no? Cuando se habla de resultados, ¿no? En este caso dice, se refiere a los efectos del programa de formación. Efectos, o sea, a los resultados. Intenta detectar tanto los resultados objetivos pretendidos como cualquier aspecto no esperado. Efectos indirectos, ¿no? Entonces, en síntesis, evaluación de resultados a los efectos, ¿no? ¿Qué es lo que ha logrado o qué se pretende lograr con un determinado programa de formación? Para evaluar la viabilidad se hace necesario examinar los siguientes aspectos. Ya, aquí es un poco más concreto, ¿no? Para evaluar la viabilidad de un determinado programa. Es importante, dice, conocer la calidad del diseño y la planificación de la actividad o programa formativo que se pretende evaluar, el nivel de implementación adecuada del programa, las posibilidades metodológicas de la evaluación, el nivel de aceptación y consenso sobre la evaluación, ¿no? Son elementos que debemos tomar en cuenta cuando estamos hablando de programa, de la evaluación de planes curriculares o de programas educativos, ¿no? La calidad del diseño y la planificación, ¿no? El nivel de implementación, las posibilidades metodológicas de la evaluación, ¿no? Eh, ¿qué, qué estrategias metodológicas voy a aplicar en determinadas partes de un diseño curricular o en determinadas partes de un programa,
¿no? Entonces, se debe tomar en cuenta esos aspectos. Ya. También va a ser bueno, ¿no? Eh, hacer un análisis de la efectividad de la formación, ¿no? ¿Para qué vamos a necesitar, por qué va a ser necesario conocer la efectividad de la formación? ¿No? Para, en última instancia, ¿no? Para saber, ¿no? Eh, para saber cuán óptima es la planificación que se ha hecho, ¿no? Para determinar, ¿no? Si es buena, si es buena, es regular o es mala, ¿no? En función a los objetivos que se ha ido planteando en en una determinada planificación educativa, en una determinada planificación curricular, ¿no? Entonces, son esos elementos que debemos tomar en los procesos evaluativos. No, aquí ya estamos haciendo un análisis un poco más pormenorizado, por decir, ¿no? Por ejemplo, aquí en este cuadrito vamos a ver fuentes de situaciones que no facilitan la transferencia, o sea, eh, transferencias relacionado a una evaluación pertinente, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de personas, o sea, que no son aspectos que van a dificultar la evaluación desde el punto de vista de la persona. Falta de confianza en los aprendizajes adquiridos. Disposición emocional hacia los aprendizajes adquiridos. Disposición emocional hacia el trabajo y hacia la organización. Resistencia al cambio, ¿no? Entonces, aspectos no son aspectos que se están puntualizando, tienen la característica de que son negativos, ¿no? En las personas. Relaciones laborales, relaciones con la jerarquía inmediata, percepción de la utilidad de la formación, refuerzo por el uso de lo aprendido, grupo de trabajo, similitud con las normas del grupo, efectos negativos por el uso de lo aprendido, eh, ¿no? Y de organización institucional, barreras de comunicación, inhibitorias de conductas, falta de retroalimentación. ¿No? Aquí se ve como dice su nombre, fuentes de situaciones que no facilitan la transferencia de una evaluación correcta, ¿no? Desde el punto de vista de las personas, desde el punto de vista de las relaciones laborales y desde el punto de vista de la eh, organización institucional, ¿no? Barreras comunicaciones inhibitorias de conductas, falta de retroalimentación, ¿no? Entonces, allí hemos puntualizado algunos elementos que no son nada favorables para una buena evaluación. Y en cuarto lugar, dice aquí citaremos la evaluación del impacto, ¿no? También es bueno hacer la evaluación del impacto. ¿En dónde? Siempre en los procesos de elaboración de la planificación del diseño curricular, ¿no? Tenemos que evaluar qué impacto va a tener un programa, ¿no? Un determinado plan curricular, ¿no? Esto se refiere al análisis y valoración de cómo la formación contribuye a la eficacia y calidad de la organización. Esto supone centrarse en dos subjetivo que estudia las opiniones, percepciones y otro de carácter más refiere a la cultural y en esta evaluación del impacto, ¿no? Dice, debemos tomar en cuenta
dos, no vamos a tomar en cuenta, sino que nos va a llevar nos va a conducir eh, a evaluar dos elementos bien importantes. Uno, el aspecto sociocultural y por otra parte el aspecto económico, ¿no? Eso, eh, cuando hablamos de estos dos elementos variables, son muy importantes, son determinantes. El aspecto en su planificación curricular el elemento sociocultural, o sea, la sociología, la cultura de una determinada región, lugar destinado en los más educativos, ¿no? Se debe tomar el elemento sociocultural y también el elemento económico, que a través de estas dos variables o a través de estos dos elementos, no, es influenciado el estudiante, ¿no? El estudiante que es el actor determinante. Entonces, es importante tomar en cuenta, reitero, estos elementos socioculturales y los aspectos o los elementos económicos. Y en último lugar, dice, se debe describir la evaluación de la rentabilidad de los programas de formación. Eh, ya, esta parte, cuando habla de rentabilidad de los programas, perdón, describir la evaluación de la rentabilidad. Eh, les hago la pregunta, señores diplomantes. Eh, en un programa educativo de carácter público, ¿será importante la evaluación de la rentabilidad? Hola, hola, hola. Señores diplomantes, a ver. Licenciada Marina Ticona. Licenciada Marina, adelante. Hola, 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 ¿me escucha? A ver, vamos a pasarle el micrófono al licenciado Ramiro Madero. ¿Qué nos puede decir de este otro elemento cuando hablamos de la evaluación en en los programas educativos? Dice, en último lugar, se describirá la evaluación de la rentabilidad de los programas de formación. Y les hacía yo la pregunta, en, en programas de formación del Estado o estatales, ¿no? ¿Será necesario hacer la evaluación de la rentabilidad? ¿Será necesario hacer análisis de costos, como dice aquí? A ver, quisiera la participación de algún colega licenciado. Michelle, hola, hola, Michelle, ¿me escucha? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, adelante.
A ver, ¿qué opina al respecto? Dice, en último lugar, o sea, este es un texto que tenemos colgado en la plataforma Moodle, ¿no es cierto? En el curso que ustedes están desarrollando, ¿no? Y yo lo he extractado de estas diapositivas están extractadas de ese documento, ¿no? Y es un autor, un investigador de apellido Cabrera, que el año 2000 ahí ha hecho, ha, ha puesto su documento, ¿no? Este texto, ¿no? Y estamos haciendo análisis, ¿no? Ese texto relacionado con lo que es la evaluación. Y cuando hablamos de evaluación, ¿no? Eh, evaluación desde el punto de vista de qué elementos nosotros debemos evaluar, ¿no? ¿Qué elementos? Hemos dicho, por una parte, vamos a evaluar a los centros educativos. Y para evaluar a los centros educativos tenemos que considerar una serie de otros elementos, ¿no? El ámbito, la infraestructura y otros hemos hablado. Luego hemos dicho que tenemos que también evaluar a los programas, ¿no? A los docentes. En este caso estamos hablando de evaluar a los programas y en función a ello. O sea, en este contexto de hacer el análisis de la evaluación a los programas educativos, no dice, este autor dice que en último lugar se tiene que evaluar la rentabilidad de los programas de formación, ¿no? Y si definimos o analizamos, ¿no? Esta parte que dice, se describirá la evaluación de la rentabilidad de los programas de formación. Rentabilidad está relacionado con utilidad, con ganancia, ¿no? Dice que hay que evaluar las ganancias que va a obtener, ¿no? En última instancia. En esa planificación seguramente debe haber, en algún momento vamos a tener que indicar cómo evaluar la rentabilidad de los programas de formación, ¿no? O sea, las ganancias, las utilidades. Y por eso yo les hacía en programas estatales educativos, ¿no? Eh, se aplicará esta evaluación de la rentabilidad. Licenciado, Adelante. no se aplica, pero se debería aplicar, ya que si en un centro educativo, sea formal o informal, como usted quiera, un Z, lo que vengamos, si tengo unos al año tengo que tener más porque tengo una determinada cantidad de docentes con horas que el Estado paga. Pero si al otro año mis alumnos reducen por la mala calidad de enseñanza, entonces no es rentable ese centro educativo. Es decir, el Estado estaría gastando dinero en un centro donde no hay buena formación, pero ellos no aplican eso. Es por eso, no sé si alguna vez usted ha visto en centros educativos o en instituciones tecnológicas, están rogando para que se inscriban. No tendrían que rogar, no tendrían que estar publicitando que se inscriban, inclusive, ya que es gratuito. Pero ¿por qué no va la gente? Es que la educación no es correcta. Pero como es del Estado, nadie analiza eso, qué es lo que está pasando, ni empezando del director, el rector, lo que usted quiera llamarlos, el plantel docente y el plantel administrativo. Algo está fallando, pero en nuestro país no se evalúa eso. Pero sí en los centros privados se evalúa todo eso. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado. No, usted ha hablado de manera clara, precisa, ¿no? Respecto a lo que es
la evaluación de la rentabilidad, ¿no? Seguramente cuando tocamos este punto de la evaluación de la rentabilidad, ¿no? A nuestra mente se viene también los, cuando hablamos de clasificar los centros educativos, ¿no? Por una parte, centros públicos, por otra parte, centros privados, ¿no? Y en los centros públicos no vamos a hacer, no se toma muy en cuenta la evaluación de la rentabilidad, lo que decía la licenciada, ¿no? No se aplica. Pero sí debería ser, debería hacerse en todo una unidad educativa, sea pública, sea privada, tiene su costo y a veces tenemos que justificar los gastos o los costos que se realizan en una unidad educativa para la formación de los estudiantes, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Como decía la compañera, eso no se hace y por ese motivo es que, ¿no? Es que existen una serie de problemas, ¿no? Problemas de en las unidades educativas públicas, eh, no en todas, pero en algunos hay casos donde ¿no? Las unidades educativas tienen poco alumnado, ¿no? Poco alumnado justamente porque no se está aplicando o no se está haciendo una evaluación de algunos elementos que hemos tocado aquí, ¿no? En lo que significa la planificación curricular, en la implementación de la planificación curricular. Una cosa es la planificación curricular, planificar, elaborar la planificación curricular, el documento, ¿no? Y cuando hablamos de implementación, ya estamos hablando de poner en ejecución de ese programa, de esa planificación, no lo estamos ejecutando, lo estamos implementando, ¿no es cierto? Entonces, y cuando hablamos de procesos evaluativos, tenemos que hacer esos procesos evaluativos justamente, ¿no? Para no tener problemas como en este caso de reducción eh, de estudiantes en distintos momentos, ¿no? Para no tener problemas de estar haciendo propaganda y otros, ¿no? Por eso será siempre necesario hacer procesos de evaluación, ¿no? Y cuando hablemos de rentabilidad, no simplemente tenemos que puntualizar en la ganancia económica o ganancia monetaria, digamos, sino que tenemos que hablar también desde el punto de vista de la evaluación de la rentabilidad social, ¿no? Como instituciones públicas, nosotros tenemos que hablar de rentabilidad social. Eso significa que hay un indicador que mide esta rentabilidad social, ¿no? Que se llama el indicador económico beneficio-costo. O sea, ese indicador mide, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a un estudiante a una unidad educativa? ¿No? ¿Cuánto le cuesta? ¿No? Entonces, a través de ese indicador, seguramente vamos a poder ver si esa unidad educativa está funcionando correctamente, está funcionando de manera rentable desde el punto de vista económico, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, como es institución pública, ¿no? Hay que relacionarlo con la rentabilidad social, ¿no? Esa unidad educativa está haciendo bien social, ¿no? Está desarrollando sus actividades para el bien social de la zona, de la ciudad, del departamento, del país, ¿no? Entonces siempre va a ser bueno hacer procesos evaluativos, ¿no? Que signifiquen evaluar la rentabilidad de los programas de formación,
¿no? En última instancia, de los procesos educativos. Muy bien, a ver, bueno, estamos ya en tiempo de la finalización de nuestra sesión. Aquí tenía